Bendiciones, le habla esta su hermana y amiga Maritere Vázquez en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel, porque lo prometido es deuda. Le prometimos una segunda parte del programa que tuvimos con nuestros líderes de matrimonio, Cynthia Hernández y Dandy Cruz, y aquí estamos. No se retire porque regresamos en breve con Mujer a Otro Nivel. Y de regreso en este programa que, como bien dije ahorita, es cumplimiento de la promesa que le hicimos, de que íbamos a tener una segunda parte con el programa de los líderes de matrimonio, Cynthia Hernández y Dandy Cruz. Cynthia y Dandy, gracias por concedernos de ese tiempo. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo se conocieron, de cómo llegaron a la casa y de lo importante que ha sido el trato de Dios con ustedes. Hablamos de que aprendieron a establecer prioridades, que aprendieron a establecer orden, que han aprendido a moverse en sabiduría, y así el Señor ha estado trabajando con ustedes. Y hablamos de esos primeros 13 años. Ahora vamos a correr al año. ¿Cuántos años llevan liderando el ministerio? Wow. Yo creo que 4 años, estamos en ese 4º año. Bueno, pues vamos a movernos entonces a hace 4 años atrás, en el 21 o en el 22. Yo creo que fue en el 22. Fue acabándose la pandemia, en el 2020. Sí. Recuerdo porque yo estaba en la asignación de Michigan y lo vi a través del programa, o sea, del culto que yo estaba viendo a través de la televisión. Así que eso fue como en el 22, en algún momento del año 22. Los llamaron a liderar el matrimonio. Me gocé, lo celebré. Así que jamás pensamos, o por nuestra mente pasó en algún momento que tuviéramos en esa asignación. Bueno, lo celebré porque hasta este momento, siempre vamos a celebrar lo que el Señor hace con cada uno de nuestros hermanos, porque nosotros somos una familia. Y en mi caso lo celebré doble porque hasta este momento no lo he dicho, pero ellos también son parte del ministerio de intercesión, son intercesores de la casa. Entonces, eso me lleva a establecer una pregunta que conozco la respuesta, pero lo queremos compartir con el público. Si ustedes le fuesen a atribuir a algo el éxito, además del Espíritu Santo, porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos dirigido por el Espíritu Santo, pero el éxito de ustedes como pareja, como matrimonio, ¿a qué se lo atribuyen después de todo el conocimiento que han adquirido? La oración. La oración. La oración. La oración. No hay nada. Sin oración no hay nada. Y eso yo creo que es uno de los mensajes que ha sido bien consistente cada vez que nuestros apóstoles nos dan la oportunidad de poder expresarnos, ya sea en el altar o ya sea cuando estamos reunidos con los matrimonios. Hemos sido bien consistentes en eso. Siempre decimos, la oración es la columna vertebral, es lo que sostiene el matrimonio, es lo que sostiene el hogar, es lo que sostiene las promesas de Dios para nuestra vida, y sin duda alguna sostiene el ministerio y la iglesia. Sin oración no vemos el cumplimiento final, porque nosotros, igual que quizás como en el programa anterior decíamos, él pensaba lo que era la felicidad era algo, y cuando realmente vimos y pudimos experimentar la plenitud del Señor, ahí vimos una cosa muy diferente. Y así mismo es con la oración. Haciendo esa comparativa, pensamos que estamos viviendo unas experiencias o que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Más sin embargo, cuando mantenemos una vida de oración, ahí es que estamos viendo la plenitud y el cumplimiento de lo que verdaderamente es ese diseño de Dios para nosotros. Hermoso. Hay muchas preguntas que quiero hacerle y quiero expandir un poquito más. Ese tiempo de oración al que hacemos referencia, a mí me gusta también llamarlo, es la comunión con el Espíritu Santo, porque no solamente es el momento donde dialogamos con el Señor, es el momento donde nosotros abrimos el Espíritu para que Él siga añadiendo y depositando en nosotros lo que es necesario. Es ese momento donde nosotros nos separamos de ruido y nos separamos de todo para estar a solas con el Espíritu Santo y establecemos un diálogo. Pero además de ese diálogo que es tan necesario, nos disponemos
para que Él trabaje con nosotros, y a eso le llamamos restauración. Entonces es tan importante que a nivel personal, como hablamos en el programa anterior, tengamos un tiempo personal de comunión con el Espíritu Santo, pero también un tiempo como matrimonio de comunión con el Espíritu Santo. Y me consta que todos los viernes ustedes mueven los matrimonios a tener un tiempo de oración. Hablen un poquito de eso. Todos los viernes nos reunimos de 6 a 6:30 de la mañana. En lo que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y amén, ya pasó la media hora. Se nos hace corto, pero sí puedo dar testimonio de algo. Cada uno de esos matrimonios que se conectan y se han conectado, Dios ha hecho algo con ellos. Hemos visto restauración, hemos visto liberación, hemos visto cómo han cruzado algunos desiertos. Y es lo que Dios hace a través de la oración y la persistencia. Y darle la primicia a Dios en la mañana. Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Dispongo el viernes, el sábado, el domingo. Estoy aquí, háblame. Eso es lo más lindo y lo más bello que tú puedes ver. O sea, todo lo demás es lindo que pasa en la iglesia. Pero esa comunión con Dios y decirme aquí, eso no tiene precio. Es extraordinario porque a la iglesia llegamos a escuchar la palabra. Correcto. Y a escuchar el consejo y la enseñanza que Dios tiene para nosotros como cuerpo de Cristo. Y la aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo empresarial, en todo lo que nosotros tenemos alcance. Sin embargo, lo dijiste muy bien, con ir a la iglesia y escuchar la palabra no basta para tener un crecimiento y una transformación. Nosotros necesitamos, porque como lo estableciste en el programa anterior, las necesidades de Cintia no son las necesidades de Dandy y viceversa. Entonces, cuando vamos a ese tiempo de comunión, el Señor está tratando con Cintia lo que tiene que tratar para que Cintia alcance el diseño de Dios en su vida, y así también con Dandy. Si Dandy alcanza su diseño y Cintia alcanza su diseño en Cristo Jesús, entonces el matrimonio de ellos entra en el propósito divino y puede avanzar en lo que es la asignación de Dios para el matrimonio de ustedes. Entonces, pudiéramos seguir hablando de esto, pero yo entiendo que es bien necesario que entremos en un tema particular, y es que en septiembre vamos a tener un congreso de matrimonio y yo quiero que ustedes nos hablen de eso. Sí, gracias. Para nosotros es bien importante porque cuando hablamos de congreso estamos hablando que hay una convocatoria del cielo, del trono de Dios para este tiempo, porque hay una necesidad. Estamos viendo, esto es algo que lo podemos ver día a día en nuestro alrededor, en el medio ambiente que cada persona se desarrolla. Estamos viendo las noticias, estamos viendo los periódicos, la sociedad está convulsando y gimiendo de todas las situaciones, la violencia que estamos viendo en los hogares, entre las parejas, muchas situaciones muy difíciles que se están presentando. Entonces necesitamos, hay una urgencia. Estamos, como hay socialmente, ¿verdad? A veces se da un estado de emergencia nacional. Y ciertamente lo hay. Hay un estado de emergencia, pero espiritual. Así no es. se invalida, ¿verdad?, el que socialmente se ha llamado. Pero ese es podemos decir, resultado de una emergencia espiritual que hay, a una urgencia, no porque no haya un movimiento, sino porque necesitamos llegar a más vida. Más personas necesitan recibir la buena nueva de Jesucristo y que Dios pueda entrar en los corazones, luego en los hogares y comenzar a unir en ese propósito y en esa visión a las familias. Antes de continuar, yo quiero hacer este paréntesis, porque a veces hay personas que dicen, a nosotros nos va bien, no tenemos que ir a un congreso como ese. Bueno, pues yo creo que hay dos cosas que me gustaría señalar. Dandy reseñó en el programa anterior que ustedes eran felices. Correcto. Pero no habían descubierto la verdadera felicidad, o sea, la plenitud, como tú bien lo reseñaste. La plenitud de Dios en la vida de nosotros es otra cosa. Así que el primer llamado es: no se conforme con el nivel de felicidad que promulga el mundo.
¿Okay? Que puede ser el que tengamos un techo, que tengamos carro, que tenemos profesiones, que podemos ir al cine, que podemos viajar. O sea, ese nivel de felicidad que hasta cierto punto puede ser hasta superficial. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros conocemos la verdadera felicidad y es la transformación que nosotros tenemos en Cristo Jesús y toda la bendición del Padre manifiesta en la vida de nosotros, más el propósito de Dios revelado a nuestras vidas. Porque triste sería que nosotros lleguemos a este plano y salgamos del plano sin haber cumplido el propósito de Dios. Ahí es cuando nosotros la plenitud y lo que somos nosotros viene, el Señor, viene a completarse en su totalidad. Ese es uno de los puntos. No se conforme con un nivel de felicidad superficial cuando quizás todavía usted no ha descubierto la verdadera felicidad. Y lo segundo, si usted le sirve al Señor y usted ha alcanzado la plenitud de Cristo y su matrimonio está bien, venga, porque siempre hay herramientas y como bien reseñaron ustedes en el programa anterior, ustedes están aquí porque el Señor utilizó como instrumento una vida para revelarle la verdad del Evangelio y provocar en ustedes una inquietud y traerlos a la iglesia. Y que el Señor hiciera con ustedes todo lo que ha hecho, porque necesitamos como 15 programas para entrar en todos los detalles. Así que si usted no está completo y usted no le ha rendido su vida al Señor, venga a este congreso, porque usted va a descubrir muchas cosas que aún desconoce. Y si ya usted está completo, venga al congreso, porque usted va a ser instrumento para bendecir a otros. ¿Ok? Cerramos ese paréntesis y quiero hacerte la siguiente pregunta. Si fuésemos a establecer en términos de prioridades, siendo ustedes consejeros y siendo líderes de matrimonio que tienen las dos áreas, tienen la profesional y la espiritual, la vivencia dentro de la iglesia, ¿cuál es la urgencia mayor que afecta los matrimonios? Hay diferentes áreas, ¿verdad? Voy a exponer algunas y yo sé que Dandy puede ampliar también mucho más. Primeramente, de forma general, no especificando quizás la iglesia, de forma general, la falta de Dios y de caminar en la misma visión. Definitivamente, el no caminar en la misma visión, inclusive hasta dentro de la iglesia, no tener esa revelación de que estamos en una relación de colaboración y no para trabajar cada uno para sí mismo. Entonces, cuando no entendemos eso, ya sea dentro o fuera de la iglesia, no importa, y no hemos entendido ese diseño del matrimonio como una relación de colaboración y no que trato de ser feliz usando el matrimonio para poder completar un sentido de felicidad que necesito encontrar en mí mismo, sino que el matrimonio, ¿verdad? Es colaborativo. Segundo, la comunicación. Es un aspecto, ¿verdad?, bien crucial y que lo vemos día a día, personas amándose en amor que no logran llegar a un acuerdo por la falta de comunicación desde diferentes perspectivas. Y comunicación efectiva, porque las personas piensan que comunicar es sentarse y que cada uno exponga lo que quiere y se siguen manteniendo en su posición porque mi punto es el válido y la otra parte, no, es la comunicación efectiva. Correcto. Oír no para defenderse, sino para escuchar. Sí, sin emitir un juicio, sino con el fin de llegar verdaderamente en un acuerdo, porque te amo y para mí es valioso lo que tú vas a expresar. Y creo, yendo al punto que estás trayendo, que mencionaste la felicidad, en carácter personal creo que yo no llego al matrimonio para ser feliz. Yo creo que yo tengo que aprender a ser feliz conmigo misma, a reconocer cuáles son mis virtudes, cuáles son las áreas de mi vida que todavía necesitan ser trabajadas. Y entonces me uno a alguien y vamos a compartir nuestra felicidad y vamos a ocuparnos de que la otra parte también alcance esa plenitud consigo mismo y con Dios. Y eso va a ser el matrimonio más fuerte. Pero si yo voy a un matrimonio para que me haga feliz, yo le voy a poner una responsabilidad en los hombros a la pareja que no le corresponde. Yo lo descubrí en mi relación. Yo en un momento me senté y le dije, bueno, en este momento yo
sin darme cuenta, le estaba poniendo una carga a mi esposo que no le correspondía, porque dentro de mí había un vacío que yo estaba en la iglesia, o sea, yo perseveraba en la iglesia tradicional. Y llegó un momento que yo decía, yo tengo un vacío tan grande y yo entendía que le correspondía a mi esposo llenar ese vacío y no importaba lo que él hiciera. Yo decía, pero es que tú sabes, tú no te ocupas de hacerme feliz, hasta que yo me di cuenta, cuando llegué aquí, que ese vacío no hay nada ni nadie en la tierra que lo pueda llenar, porque es el espacio del Espíritu Santo. Así que cuando yo me di cuenta de eso, le pedí perdón a mi esposo, porque le dije que no había manera que tú lo pudieras llenar. Entonces él hacía 1000 cosas para demostrarme que me amaba, y yo sentía que no alcanzaba a demostrarme el amor suficiente, porque le estaba poniendo una responsabilidad que no era de él. A partir de ese momento, la relación de nosotros dio un giro. Así que es bien importante lo que tú estás diciendo, Dandy. ¿Qué tienes que aportar? Es como usted dice, el primer mandamiento dice: la amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que afecta a los matrimonios es cuando no nos amamos nosotros primero. Y usted lo trajo, y por eso me río, porque ese es uno de los problemas, cuando no sabemos qué es lo que me falta a mí, ni salgo a buscarlo en los congresos, en el retiro, en la iglesia, en la palabra, qué es de lo que estoy careciendo, pues entonces cometo el error de esperar que alguien más haga por mí lo que me toca hacer a mí. Y le echamos esa carga encima de nuestra esposa, esa responsabilidad. Y muchas veces inconscientemente exigimos, demandamos algo que ni la otra persona sabe lo que necesitamos nosotros mismos. Entonces no puede suplirnos lo que no sabemos lo que necesitamos. Y ahí empiezan muchas de las discordias, porque entonces entendemos que no nos llevamos bien, que no tenemos comunicación, que no nos relacionamos, que tú no tienes lo que me hace falta, y es simplemente que yo no sé lo que me hace falta. Y puedo pedirlo todo y nada me satisface, hasta que llegamos a los pies de Cristo y ese vacío en el corazón es llenado y entendemos que ese espacio era de Jesús, y Él empieza a cambiar todo y a mostrarnos todo. Y es tan diferente porque ya uno comienza entonces a ser compasivo, a ser comprensivo, y comienza todo a caer en orden y a establecerse una restauración dentro del hogar, que es extraordinario. Otra cosa que yo creo, y quiero que ustedes abunden sobre esto, es que ignoramos el diseño de Dios para el matrimonio. Porque la palabra dice, Dios crea a Adán y llega un momento en que dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, varón tiene una responsabilidad, nosotras las damas tenemos otra responsabilidad, y cuando tratamos de intercambiarla no funciona. Aporten ustedes sobre eso. Correcto. Una de las cosas bien importantes, como bien decías, poder entender el diseño de Dios para el matrimonio, y como decía un poquito, es una relación de colaboración. Algo bien bonito que el Señor ha revelado a mi corazón y que he aprendido a través de su palabra, es que el matrimonio debe ser tratado con tal delicadeza, con tal importancia, así como Jesucristo habla y trata de la iglesia. Porque con esa misma forma, así es que Jesús y Dios ve a la iglesia como la novia, como esa relación matrimonial de Jesús y la iglesia. Entonces, a través del matrimonio, nosotros como esposa y como esposo revelamos el carácter y la naturaleza de Dios a través del matrimonio. Nosotros a través del matrimonio crecemos hasta llegar, ¿verdad?, a la meta suprema del llamamiento en Cristo. O sea, es la plataforma que Dios utiliza para moldearnos, para formarnos y para que los frutos del Espíritu Santo, la paciencia, la benevolencia, el amor, o sea, si estudiamos los frutos del Espíritu Santo, no es solamente para ser usado fuera de la iglesia o en los trabajos. No, es que el primer lugar donde nosotros tenemos que revelar y dar testimonio de quién es Dios y del Espíritu Santo es con el esposo, y él conmigo, y asimismo es el modelo y ejemplo a nuestros hijos. Entonces ahí es que verdaderamente se forma lo que es ser cristiano en el hogar primero, para luego ser constante en los demás lugares que va. Pero es así, y me apasiona cómo lo estás planteando, Dandy. Cuando la palabra dice
que nosotras somos ayuda idónea. Nosotros tenemos que ser claros y ayudar a los varones, sobre todo en esta cultura donde el machismo es tan fuerte. ¿Qué es lo que representa la ayuda idónea? Porque mucha gente piensa, o muchos varones piensan, que es que la mujer viene para ser sometida a los antojos del hombre, y nada tiene que ver. Yo quiero que aportes en eso. La verdad es que el matrimonio, si logramos entenderlo como Dios quiere que lo entendamos, cuando yo vengo al matrimonio, yo vengo a servir a mi esposa y viceversa. Ella viene a servirme a mí desde el amor. Cuando nosotros nos servimos mutuamente, no hay esa necesidad de ver quién manda más, quién es mejor. ¿Por qué? Porque yo me desgasto para ella se desgasta para mí. Y cuando logramos llegar hasta ese punto, la comunicación crece. ¿Por qué? Porque vemos cómo cada uno de nosotros cuidamos de eso tan precioso que nos entregó el Señor. Entonces, no hay espacio para el machismo, porque ya yo no veo a mi esposa como que ella tiene que hacer esto para mí, sino que ella lo hace desde el amor, desde el cariño. Entonces, ya no tengo que pedírselo, porque el respeto crece cuando yo la respeto. Y cuando yo muestro ese respeto, esa admiración, yo recibo de parte de ella ese respeto. Entonces, ya el machismo se echa a un lado porque fluimos según el diseño original de Dios, desde el amor, desde la lealtad, desde la fidelidad. Y empezamos a entendernos. Entonces comprendemos el texto que dice tratarla como vaso más frágil. Cuando lo leemos como vaso más frágil, significa que yo también soy un vaso. Y ella es más frágil, pero yo sigo siendo frágil. Entonces, ya sacando el machismo, ya sacando esas ideas falsas, no la veo a ella como mi competencia, la veo como mi ayuda, la que me va a ayudar a llegar al otro lado, y viceversa. Yo la voy a llevar a ella de la mano hacia el otro lado. Entonces, nos complementamos. Esa es la palabra que estaba buscando que tú dijeras. Nos complementamos. Sí. Y eso es lo que Dios quiere. Porque cuando dice ella me va a servir y yo le voy a servir a ella, no es este servicio como cuando uno tiene a alguien contratado para que te sirva. No. Es desde el complemento. Desde el amor. Que ella tiene, que tú no tienes, y ella lo puede aportar para que lleguen a esa plenitud del matrimonio, y viceversa, porque hablamos del machismo, pero el feminismo es igual de tóxico, igual de incorrecto dentro de una relación. Así que, Dios mío, se nos ha ido el tiempo, es impresionante. Vamos a pausar un momento y regresamos en breve con Mujer a Otro Nivel. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y ya de regreso al segmento final de esta edición de Mujer a Otro Nivel, quiero entregarle el tiempo a Cintia y a Dandy para que les inviten y para que cierren el programa haciendo una oración por los matrimonios. Muchas gracias por estar con nosotros. Primeramente quiero decirle que si usted no se congrega en ninguna iglesia, aquí el Ministerio de Matrimonio les espera con los brazos abiertos para que el Señor pueda alinearlos al propósito que tiene para ustedes. Y los esperamos el sábado 6 de septiembre en la iglesia La Senda Antigua de Toa Alta, para el Congreso de Matrimonios con el pastor Rey Matos, que es un tremendo recurso especializado en el área de los matrimonios por muchos años, y sé que nos va a edificar en gran manera, así que les esperamos. ¿El 6 de septiembre a qué hora? A las 9 de la mañana, bien importante, a las 9 de la mañana comenzamos. Y este recurso extraordinario, como bien ella dijo, con testimonio, porque tienen muchos años de matrimonio y usted venga a edificarse porque ellos tienen un testimonio extraordinario. Dandy, vamos a cerrar con una oración. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno de los que ve este programa, Señor, esta oración los alcance a todos y cada uno de ellos, Señor. Y que tú contestes cada una de las peticiones que están en su corazón, Señor. Te pido, Padre, que donde
haya falta de comunicación, ahí traigas tú la comunicación en cada matrimonio, Señor. Donde haya una desunión, Señor, traigas tu unión, Señor. Donde falte la paz, Señor, ahí seas tú poniendo tu paz, y donde falte el amor, Señor, seas tú derramando de tu amor, Señor. Te pido que cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, tengan un encuentro contigo, Señor. Padre, que cada petición una vez más sea contestada, que lo que falte sea añadido, que lo que esté de más sea quitado y que lo torcido sea enderezado en sus vidas, Señor. Te pido también, Padre, que si nace en el corazón de ellos, Señor, Padre, vayan al Congreso, Señor, a recibir palabra de vida, Señor, de parte tuya, y herramientas, Señor, para el día a día y sacar su matrimonio a otro nivel, Señor. Te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Amén y amén. Hemos llegado al final de esta edición de Mujer a Otro Nivel. Manténgase conectadito a CTNI, porque estoy segura que habrá invitaciones en otros programas y en otras intervenciones para que usted pueda seguir siendo edificado con la vida, el testimonio y la unción y el conocimiento que el Señor ha puesto en la vida de nuestros amados hermanos Cintia y Dandy. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros, y ahí vamos a estar en el Congreso de Matrimonio, porque sabemos que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que entregar, siempre hay algo que recibir y siempre hay algo que restaurar. Así que gracias y les bendecimos una vez más. Gracias por haber estado con nosotros en Mujer a Otro Nivel.